economía. Realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más en la entrevista de Radio YSUCA. Hoy es 27 de abril, el tema que vamos a abordar este día: detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos en cárceles del país. Ya está con nosotros en la cabina de YSUCA Ingrid Escobar, del Socorro Jurídico Humanitario. Como siempre, es un gusto que nos acompañe. Bienvenida. Muchas gracias, Kenia. Un honor para mí estar en este espacio tan importante y bueno, dispuesta a responder todo lo acontecido en el contexto de las arbitrariedades y la improvisación en el régimen de excepción. Sí, bueno, como continúa este régimen, ¿verdad? Se ha ido prorrogando, pues continúan las detenciones, muchas de manera arbitraria, según testimonios de la gente, ¿verdad? Y denuncias que han hecho diferentes organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil. ¿Qué casos nuevos han llegado al Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid, en el cual ustedes le están dando apoyo y también seguimiento a estos casos? Correcto. Bueno, en mi calidad de representante administrativa del Socorro Jurídico Humanitario, puedo decirle que a la fecha, en El Salvador, después de 13 meses de vigencia del régimen de excepción, es decir, nos han quitado garantías constitucionales establecidas en el artículo 29 de la Constitución a todos los salvadoreños, el sistema continúa capturando personas inocentes. No obstante, en comunidades estigmatizadas o marcadas como rojas, porque han habido pandillas históricamente, pues ya los mismos medios oficialistas han dicho que están libres de pandillas. No obstante, siguen capturando, ¿verdad? Personas que llegan todos los días, ¿verdad? Sus familiares a decirnos que posteriormente a 5 hasta 10 rutinas donde la Policía Nacional Civil ha llegado con anterioridad a pedir los DUI de las personas y se los han devuelto sin llevarlos presos porque no les han encontrado nada. Extrañamente, en las últimas semanas les encuentran algo, ¿verdad? Y se los llevan capturados sin ninguna prueba más allá de lo que ellos le llaman una ficha. Pero ¿cómo realiza la Policía Nacional esta ficha? Tenemos varios testimonios de las personas que nos han comentado que después que han llegado 3, 5, hasta 10 veces a sus casas, en sus viviendas comunitarias, lo que ha sucedido es que el policía les dice: tenemos que tomarles una fotografía porque en su DUI no se identifica bien su imagen. Y bueno, las personas, para no verse como que se resisten a lo que la autoridad dice, se dejan tomar la fotografía. Lo extraño es que 3 días después, una semana después, llegan nuevamente, hacen el procedimiento de solicitar el DUI, pero hoy sí aparecen en el sistema, en una ficha policial, les dicen. Claro, cuando hacemos nosotros el análisis, nos damos cuenta que es a partir de la fotografía que se les ha tomado días atrás. Entonces, este es un ejemplo de la arbitrariedad que se está cometiendo a 13 meses de la vigencia del régimen de excepción. Nosotros le hacemos una consulta a las autoridades. ¿Ustedes creen que después de 13 meses, donde los periódicos oficialistas, los medios oficialistas dicen que ya estamos libres de pandillas, los pandilleros van a seguir en las comunidades esperando solamente que lleguen a capturarlos? No, ellos ya no están ahí, ellos están huyendo, están en México, en Guatemala, bueno, en todo caso en las montañas, pero no están en las comunidades. Se están llevando personas inocentes, jóvenes inocentes, y puntualmente quiero hablar de la comunidad de Las Palmas, una comunidad que ha sido caracterizada por estar controlada por una estructura criminal, pero yo me remito, en este caso, a un medio, que es el diario El Salvador, ¿verdad? Donde en un reportaje ellos dicen, y se lo voy a leer textualmente, esto hablo de febrero del presente año, dice: la comunidad Las Palmas está libre de pandillas. Les estoy hablando de una noticia del 26 de febrero.
libre de pandillas y que los habitantes de esa comunidad se encuentran muy contentos porque esa estructura ya no opera ahí. Pero nosotros en marzo y abril hemos recibido familiares de personas que se han llevado a partir de esa zona. Exactamente, de esa zona y a partir de las declaraciones oficiales. O sea, ¿cómo es que ellos dicen que ya no hay pandillas en esa comunidad, pero siguen llevándose personas, ¿verdad?, que durante estos 13 meses han pasado un procedimiento rutinario de revisión de DUIs y ahora se las están llevando? ¿Por qué? ¿Sabe lo que dicen los policías? La única prueba que tienen, fíjese que es una llamada anónima y este sistema del régimen de excepción lo permite, lo siento. Incluso algunos les dicen, los conocemos, sabemos que no es así, pero no depende de nosotros como policías, sino de la llamada anónima que se está realizando y por lo tanto, no obstante, 5 veces yo ya vine a su casa, 5 veces yo le pedí su DUI y las 5 veces confirmé que no tiene absolutamente ningún antecedente penal, ningún tatuaje en su cuerpo, es una persona trabajadora, pero como hay una llamada anónima, lo siento, pero me la tengo que llevar. Y al familiar, el policía le dice, ya va a salir, solo son 6 meses, le dice. Si es inocente va a salir. El problema es que en la increíble improvisación de este régimen de excepción, a donde van a meter a estas personas no es precisamente a un lugar de recreación o de descanso, donde solo van a esperar pasar el tiempo para que investiguen su inocencia, no. Los van a mezclar con activos de pandillas, criminales que tienen 10, 20 homicidios encima. Izalco, por ejemplo, donde la bienvenida de una persona a ese centro penitenciario es pasar a través de un pasillo de la muerte, le dicen, donde los custodios, y se lo hablo porque tenemos testimonios de las víctimas que están en libertad, lo golpean por todo el pasillo al punto de que algunos quedan escupiendo sangre. Los que sobreviven, qué bueno, los que no, hay casos de personas que han salido que nos dicen, yo en un solo día vi fallecer 5 compañeros de celda. Hay un caso específico de un profesor, me voy a reservar el nombre, de un centro educativo público, que él, aparte de su profesión y del ejercicio de su profesión, pues no le alcanza, ¿verdad? No le alcanzaba con su salario y tenía él un trabajo de sistema de picacheros. Y a 2 de sus trabajadores junto con él se los llevan presos por régimen de excepción. Pasó 1 mes y medio en Izalco, donde él vio fallecer a uno de sus trabajadores 28 días después de su ingreso. Él habla del penal de Izalco como una pesadilla. Entonces, cuando el policía le dice al familiar, no se preocupe, que si su familiar es inocente en 6 meses estará libre. ¿Pero en qué condiciones? Estará libre con tantos traumas, vejaciones, tortura, violaciones sexuales dentro de los centros penitenciarios. O en el peor de los casos, Kenia, muerto. Tenemos la denuncia de más de 200 personas que han fallecido en centros penitenciarios. Nosotros tenemos un análisis que a través de nuestros criminólogos que pertenecen a nuestro equipo multidisciplinario en el Socorro Jurídico Humanitario, donde tenemos 138 confirmados a través de la fuente directa que es la familia. De este universo de personas, el 60% que ha fallecido ha sido por muerte violenta. Es decir, solo duran 3, tenemos uno que solo 3 días, un joven, entra a penal de Izalco, 3 días después le llaman a la familia que ha fallecido, que hay que irlo a reconocer y hay que llevarlo. 3 días después, y el diagnóstico es infarto del miocardio por 30 minutos. Un joven que entró completamente sano, 3 días después, infarto. Eso es mentira. Y encima a la familia le dicen que no puede abrir la caja. Porque además le dio COVID, dicen, le dio COVID. Y que entonces tiene que inmediatamente irlo a enterrar. Pero su madre, porque este es un caso muy específico del socorro jurídico, aún con su dolor, que significa tener que ver su hijo fallecido, tuvo el valor de abrir la caja y dijo, no, si es mi hijo. En su humildad, porque en su pobreza, en su desconocimiento, abrió la caja y cuando ve a su hijo, para nada era infarto del miocardio ni COVID, estaba completamente golpeado en todo su cuerpo. Eso se llama tortura, ¿verdad? Y por los testimonios que hemos escuchado de las personas que afortunadamente han salido con vida, es por las golpizas que les dan los custodios, las golpizas que les dan los pandilleros activos dentro del centro penal. Tenemos otro testimonio de un señor
que dice que los meten, o sea, para darles como una entrada al penal, porque acuérdense que el penal de Izalco es de pandillas, tienen que meterlos donde están los los condenados por pandillas, o sea, pandilleros activos, y les dan golpes de bienvenida. Esa es la forma como de ingreso. Es un procedimiento que ya tienen adentro en los centros penales. Entonces, dígame, ¿cómo no tanta gente va a haber muerto ahí? O sea, de repente entrar a un sistema de tortura siendo inocente, no sabiendo ni conociendo para nada el sistema de un centro penitenciario, muchísimo menos como es el de Izalco. En el caso de Mariona, de igual manera, usted sabe, ahí hay personas lamentablemente condenadas por crímenes atroces, siempre homicidios, violaciones sexuales, secuestros, son criminales condenados. Y ahí hay miles de salvadoreños que son inocentes, que de igual manera han tenido que ir a parar a ese lugar, donde ahí hemos tenido bastante negligencia médica. El sistema penitenciario no ha cumplido con su deber de garantizar la salud de los privados de libertad, específicamente de la gente que está en fase de investigación, que no ha sido condenada y que lleva enfermedades como, por ejemplo, diabetes, que son de varios tipos y por lo tanto varios tratamientos, hipertensión, enfermos renales, o peor todavía, aquellas personas que estando dentro del centro penal adquieren enfermedades. Tenemos un caso que es también lo hemos documentado en el socorro jurídico de Noelia, una señora de 46 años que ingresó sana al centro penal, tenía 2 hijos que ella con su sacrificio vendía pupusas, les pagaba la universidad, y yo me identifiqué mucho con ese caso porque uno de los hijos estudia Derecho, ¿verdad? Y toda la gente ahora le dice que le ha sucedido esto a su mamá, que siga adelante para luchar por las víctimas, ¿verdad? En este caso del régimen de excepción. Y esta señora ingresa completamente sana, y evidentemente estando en un lugar así, cárcel de mujeres, en inicio en Ilopango, luego en Apanteos, el hacinamiento, el control que tienen las muchachas condenadas de pandillas, ¿verdad? Los malos tratos, porque mire, nos dicen algunas de las amigas que están ya liberadas, que gracias a Dios salieron con vida, que de entrada las tratan de pe para arriba, los encargados de la formación. Hay algunos tipos de castigos que no solo son aislarlas en cuartos fríos, sino también hubo el caso de un testimonio de una muchacha que estaba embarazada y la colgaron de las manos como castigo y perdió a su bebé en el centro penitenciario. Y lo único que hicieron cuando vieron el sangrado era tirarle agua fría. Y así quedó. Muchas mujeres que han entrado embarazadas han perdido sus bebés ahí dentro, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que la gente tiene miedo de hablar. Evidentemente les dicen, si usted habla, la volvemos a meter presa. Pero hay gente que ha perdido el miedo. ¿Qué más se puede esperar? Especialmente la gente que ha fallecido, los familiares, ¿verdad? Mucha gente ya después de pasar el duelo dicen, no, realmente es momento de actuar. Me han quitado a mi familiar. Personas que han salido también con traumas, violaciones sexuales, etcétera, ya pasaron un duelo, ¿verdad? Después de esa fase traumática, y están ya en la disposición de ejercer los derechos que les nacen a partir de todo este tipo de violaciones que les han sucedido. Y en el caso de las personas fallecidas, pues que ya es en sede internacional, ¿verdad, Kenia? Que yo invito. Justo de eso quería también conversar, ¿verdad? Cómo es que se ha habilitado esta posibilidad de un registro, ¿verdad? Y que las personas, los familiares de reos que han fallecido en centros penales pueden abocarse al socorro jurídico y llenar este formulario. Cuéntenos cómo es el procedimiento. Sí, correcto. Nosotros en un inicio, como usted sabe, nuestra institución nace el 22 de julio del año 2022, a raíz de todas las arbitrariedades, y hemos ido aprendiendo, hemos ido tratando de ver en la medida de mejorar la sistematización no solamente de las personas inocentes capturadas, que llevamos más de 20,000 personas inocentes están en centros penales, pero además las personas que han fallecido, ¿verdad?, en este año, un mes. Y en un inicio nosotros
a través de los hospitales veíamos la noticia de que había un reo agonizando, ¿verdad? Salían las personas, los familiares, y nosotros nos contactábamos, tratábamos de hacer todo lo posible para llegar a los números de teléfono, llegar a los centros hospitalarios, tratar de tener la información para sistematizarla en el tiempo. Y así ha sido como hasta el 27 de marzo, fecha en que se cumplió un año del régimen. Esa ha sido la forma de sistematizar y es el análisis que tenemos. Pero a partir de ese análisis científico, pues nos damos cuenta que necesitamos mejorar la forma de sistematizar estos casos, porque nos hemos dado cuenta que mucha gente en un inicio dicen, se lo dejo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Que Dios los castigue a los que hicieron esto a mi hijo, a mi madre, a mi esposo. Pero con el tiempo, algunas de estas personas nos han buscado para ver qué pueden hacer para reparar el daño, ¿verdad? Moral, material y la no repetición. Entonces, ¿qué decidimos a partir de eso? Mejor hacerlo de una forma más técnica y formal. Y es por eso que actualmente contamos con una ficha donde las personas de manera anónima, ¿verdad?, en un inicio pueden ingresar una serie de datos importantes de todo el proceso del familiar, desde el inicio, desde la captura, porque mira, aquí hay una cadena de responsabilidades, ¿verdad?, o de responsables. Y ahí es donde eso es lo que necesitamos visualizar, desde la persona que irresponsablemente, ¿verdad?, empujada por el enojo, por resentimientos y creyéndose que tienen la amnistía del régimen de excepción que les permite hacer cualquier cosa, y que toman un teléfono y llaman irresponsablemente sin tener absolutamente ninguna prueba más que el odio que le pueden tener a una persona, llaman y acusan. Desde ahí comienza la cadena de responsables, pero la máxima responsabilidad la tiene en este caso el presidente de la República, que promueve el régimen de excepción a través de sus ministros. Las personas que aprueban el régimen de excepción, que son los diputados de la Asamblea Legislativa, en este caso la Administración de Justicia a través de los jueces sin rostro, que teniendo toda la potestad constitucional de revisar los arraigos de las personas en la fase inicial, no lo hacen, no les importa, y pasan a toda esta gente a fase de instrucción a sufrir 6 meses, 12 meses, 13 meses. Hay personas que ya tienen 13 meses presas sin haber llegado a la fase preliminar. No han tenido una audiencia. No han tenido una audiencia. Miles pero le hablo como por lo menos 40,000 personas. Entonces, responsables también el Ministerio Público, los policías que irresponsablemente, junto con los militares que nada tienen que andar haciendo en las capturas de la gente, han capturado por cuotas porque su jefe le ha dicho, si lo hace y cumple, le voy a dar 2-3 días más de descanso, le voy a dar un aumento salarial, no lo voy a trasladar. Y se apegan a esa orden ilegal y no siguen lo que dice la ley de la carrera policial. Yo los invito a que la lean. En la Academia Nacional de Seguridad Pública se las enseñan. Dice ahí, ante una ley ilegal, por un jefe inmediato superior, no tiene usted la obligación de cumplirla, sino al contrario, no cumplirla. No obstante que tenga sanciones. Ellos son responsables también. Ya no digamos, en este caso, los militares, que ellos tienen un trabajo, convenio conjunto, de tarea conjunta con la policía, pero yo sí me he leído ese protocolo que dice que los militares no tienen absolutamente nada que andar haciendo capturando personas jóvenes, mucho menos golpeándolas, mucho menos remitiéndolas a las delegaciones. Mire, tenemos denuncias de policías, porque yo le voy a decir también, hay policías buenos, no todos los policías son malos, hay policías que saben su ley de la carrera policial, y dicen, miren, a los soldados que les llegan a tirar a las personas a las delegaciones. No, yo no voy a hacer ningún acta de algo que a mí no me consta. Estos policías han recibido sanciones, traslados, no dicen nada porque pues el miedo a perder su trabajo, pero no han cometido el error, la ilegalidad, el acto inhumano de llevar a una persona presa sin pruebas. Pero los soldados sí, aparte que van, golpean, en las comunidades capturan, maltratan a las mujeres, ¿verdad? Remiten personas a las delegaciones, es algo que no es legal. Los militares, dice el convenio de cooperación y trabajo conjunto, pueden ser testigos del procedimiento, pero el procedimiento le corresponde a la Policía Nacional Civil. Otro acto, otros responsables. Entonces, por supuesto,
hablemos de los derechos humanos, los representantes los procuradores de derechos humanos que no dan seguimiento, que la gente les dice, mire, yo necesito que vayan a ver si mi familiar está bien de salud, me han informado que está en la celda 0, donde están los desnutridos, me han informado que lo han sacado del hospital. Por favor, procuradores de derechos humanos, remitan un oficio a la jueza porque queremos saber cómo está de salud, que Medicina Legal entre y vea. Los que no lo hacen también tienen una responsabilidad. Defensores públicos que a la gente le dicen, no, mire, es que usted por gusto, que venga, si aquí hasta ya dijeron que 2 años son para que haya audiencia. Eso no es ser diligente en su trabajo, eso es dejar morir a la gente. Medicina Legal, que viendo que las muertes son, por ejemplo, por torturas, estrangulamientos, por falta de medicamentos y que vengan a poner infarto del miocardio, COVID, también son responsables. Y esta cadena de responsables, aunque ahorita parezca nada porque tienen todo el poder, a través de esta ficha que nosotros estamos poniendo y en colaboración con otras organizaciones de las que estamos aprendiendo mucho y que se han puesto a disposición, vamos a llevar la denuncia a la Fiscalía General de la República. No obstante, no funciona, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Vamos a poner amparos en la Sala de lo Constitucional, vamos a denunciar nuevamente ante la PDH la retardación de justicia. Agotada la sede nacional, nos vamos a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con todos aquellos familiares que tengan la disposición de llegar hasta las últimas consecuencias, incluyendo la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Que no es cualquier cosa. El Estatuto de Roma claramente establece que cuando hay crímenes de lesa humanidad, como es el caso, porque hay un ataque sistemático contra población civil inocente, donde no solamente se captura, se priva de libertad a la persona, se le tortura hasta llevarlo a la muerte, eso se llama crimen de lesa humanidad, y funcionarios, sepan que tienen entre 15 y 30 años de prisión, que no va a ser de hoy para mañana, cierto, pero la justicia tarda, pero no olvida. Estemos nosotros los que estén en el futuro y las familias especialmente, van a exigir no solamente la reparación moral, material, no repetición, sino que también una responsabilidad penal sobre todos aquellos que un día, conociendo o por omisión, dejaron fallecer a todas estas personas o mataron a todas estas personas. Yo le hago el llamado al director de centros penales, muy señalado por enormes casos de corrupción, pero adicionalmente principal responsable de los fallecimientos de estas personas, va a ser el primero en ser procesado, ¿verdad? Entonces, todo es un proceso, ¿verdad? Y ahorita pues estamos en eso, iniciándolo, seguros de lo que estamos haciendo. Estamos diciendo no vamos a dar ni un paso atrás a pesar de todas las amenazas que hay, porque tenemos amenazas de todo tipo, ya se imagina, de muerte, de que mejor nos vayamos, que nos va a pasar igual que en otros países que nos van a declarar apátridas, etcétera. Bueno, tenemos de todo tipo de amenazas, pero a pesar de todo eso, porque conocemos la ley, porque somos salvadoreños y el territorio es de todos, no de una familia, no de una mayoría legislativa, no de unos magistrados, es de todos los salvadoreños. Y el poder, la soberanía recae en el pueblo, ¿verdad? Pues vamos a no solamente decirles corrijan, sino que vamos a ser parte contralora de todos estos actos arbitrarios y utilizar los mecanismos que nos da la ley, por supuesto, de derecho y de hecho, para lograr, en este caso, que haya justicia. Sí. Las personas que pues muestran interés en querer documentar los casos de sus familiares, ¿tienen que ir directamente al socorro jurídico? ¿Cómo deben hacer? Sí, correcto. Pueden abocarse de manera presencial a nuestras instalaciones, eso sería lo ideal, ¿verdad? Nosotros estamos ubicados en la Quinta Avenida Norte y 33 Calle Poniente actualmente. Ya tenemos un lugar más estable, ¿verdad? Ya por bastante tiempo vamos a estar por ahí. Estamos hablando unos 50 pasos antes de la Iglesia Luz del Mundo como punto de referencia, casa 317. Nuestro número de teléfono es el 2398-0807. Puede ser por orden de llegada o pueden hacer cita también. Pero además, las personas que tienen miedo, ¿verdad? Que no quieren llegar, que les da miedo que los puedan ver, pero quieren documentar el caso para tal vez en un futuro poder recibir la orientación de cómo proceder, pues nosotros en nuestras redes oficiales tenemos un link que los lleva a esa ficha técnica, ¿verdad? Entonces pueden entrar a Twitter,
Nosotros estamos como SJ Humanitario, @SJ Humanitario. Estamos en Facebook también como Socorro Jurídico Humanitario. Estamos en TikTok también como SJ Humanitario. Y en cualquiera de nuestras redes oficiales o a través del teléfono podemos nosotros hacerles llegar el enlace para poder llenar esta ficha. Es completamente confidencial. Es solamente para efectos de documentar, pero luego proceder en el caso de las personas que, con anuencia de las personas, ¿verdad?, quieran proceder en sede internacional. Nosotros ya tenemos también organizaciones que nos van a ayudar, que están más preparadas en el tema, que tienen relatores en la CIDH que saben, pues, que son expertos y que ya se pusieron a disposición para ayudarnos en el caso de lo que nosotros tenemos, que son 1,377 casos a la fecha, ¿verdad? Y de las personas fallecidas también. Y además quería decirle que no es solamente, o sea, derechos que le nacen a los familiares de personas fallecidas, también a todos aquellos que, siendo inocentes, están en un proceso penal de investigación, ¿verdad?, y que un día van a salir declarados en libertad, porque la fiscalía solo tiene la declaración del policía. Y se lo digo porque ya fuimos a un par de vistas públicas en el sistema de adultos y a 2 vistas de la causa en el sistema de niños. Y la única prueba que lleva la fiscalía es la declaración del policía frente a la defensa, que lleva absolutamente todos los elementos de prueba, porque al juez no se le cuenta hacerle prueba. Sin embargo, lastimosamente hemos tenido un par de reveses también, porque los jueces dicen, fíjense qué grave el asunto, y es una pauta para los que vienen, que son más de 60,000, de entre ellos 20,000 inocentes. Dice, ¿es prueba suficiente, dicen, la declaración de un policía para decir que un salvadoreño es pandillero de asociaciones ilícitas o terrorista? Imagínense. Bueno, es terrible. Sí, terrible. Claro, lamentable esto. Vamos a hacer una pausa, Ingrid, en este momento. Cuando regresemos, usted que nos está sintonizando puede también hacer comentarios y preguntas. Ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Con 32 minutos. Gracias por continuar en sintonía de Radio YSUCA. Estamos conversando con Ingrid Escobar del Socorro Jurídico Humanitario sobre las detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos en las cárceles del país que están ocurriendo pues desde que se aprobó este régimen de excepción y que continúa prorrogándose, y por supuesto las detenciones arbitrarias y los fallecimientos al interior de las cárceles continúan. Usted puede participar en esta entrevista, ya conoce nuestra metodología, nuestro WhatsApp 7571-2779, puede marcar nuestros números de cabina también, 2275-9501 y terminación 02. También a través de nuestra página de Facebook puede dejarnos sus mensajes. Tenemos algunos audios que nos han llegado, vamos a escucharlos. Bueno,
Estoy oyendo la entrevista y es muy lamentable y muy triste todo lo que le ocurre a las personas. Es cierto que se necesita poner orden, pero donde hay que ponerlo. Y también hay que poner orden un día. Los que están dictando malas leyes debieran de ir tomando nota de todo eso. Toda esa asamblea en conjunto, porque lo que están haciendo es un daño. ¿Y qué dirán las familias de ellas? Esta por dinero hace cosas, pero allá está un ojo que los está mirando y les va a tocar a veces. Dios les toca donde más les duele. Así es de que es lamentable y gracias por buenas entrevistas de YSUCA. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos también una llamada. Adelante. Buenos días. Bueno, se nos colgó ahí la llamada. Si pueden volver a hacer el enlace, se lo vamos a agradecer. Tenemos... Sí, adelante. Buenos días. Buenos días. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir la señora. Hay que poner orden donde se necesita, pero lastimosamente están pagando justos por pecadores. Los que están pagando justos por pecadores están saliendo muertos, recibiendo torturas, y bueno, y los maleantes, malacates, andan campantes afuera. Le cuento un caso. Yo conozco una fulana que dice ella, allá tiene preso el marido, que ella dice que es casada con ese cabecilla. Por temor a que la descubran, no quiso agarrar puesto, que se los quitaron. Por temor a que la descubran, que cobraba renta, tampoco ella anda así como, ¿verdad?, huyendo. Reconoce, ella misma dice, que reconoce el daño que han hecho, pero en ningún momento dice, me arrepiento. Ha suspendido la renta por temor a que la descubran y en ningún momento dice, ya no lo voy a hacer. Aquí anda la fulana, bien contenta, aún teniendo preso al hombre que es el esposo. Le llevaron al yerno y hace poco le llevaron al hijo. Yo espero y le pido a Dios que se la lleven a esta fulana y así a muchas que yo conozco, que se la lleven. ¿Por qué estar abogando por esta clase? Y mire, y no parecen. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Gracias por participar. Tenemos más mensajes. Dice, anoche llegaron a mi casa, se llevaron a mi sobrina y dijeron los soldados que ella se corrió. La desnudaron y por un tatuaje que ella no les dijo que tenía, se la llevaron. Los soldados le pidieron los documentos a ella y su esposa y tomaron muchas fotografías solo a ella. Esto dice aquí en la Campanera. Y dijeron, pues intuyo que los soldados, no lo hice, y dijeron que no la buscáramos. Otros mensajes dicen, las familias deben revisar a sus fallecidos si llevan todos sus órganos. Nos dice una persona por acá. Tenemos más audios, escuchemos. Sí, es verdad. Buenos días, Uca. A mi yerno se lo llevaron el 6 de mayo. El 16 lo mataron, lo golpearon, lo desnucaron. Iba sanito, bueno, y así. Y él no tenía antecedentes penales, no tenía nada. A los 8 días ya lo traía en una caja. Así, 8 o 11 días creo. Fue enterrado el 18 de mayo. Y así como él, han sido muchos que han muerto así, torturados. Entonces, sí. Bueno, muchísimas gracias. Otra llamada tenemos. Buenos días. Sí, buenos días. Fíjese que yo quería solicitarle a la señorita o a la señora que está ahí, digamos, invitada, decida que sí, el lugar del lugar jurídico de ayuda, porque fíjese de que como aquí hay unos muchachos se los llevaron unos guardias y a uno de ellos les quitaron como $75 unos de los soldados, y el problema es de que como estas personas son como animales que solo dan pechadas,
y ahí lo que se ve son los abusos de autoridades de ellos, por eso el régimen autoritario, esto que han puesto. Entonces, por eso es de que nosotros solicitamos, vea, la ayuda, vea, de este lugar, vea, o teléfono o dirección para poder abocarnos a la ayuda, porque fíjese que demasiados abusos se ven de parte de las autoridades, y las autoridades a veces solo porque anda un tatuaje artístico a las personas, ya dicen que la persona ya le van vinculando que es droga, o van vinculándolo con alguna estructura de pandilla. Entonces, y tal vez lleva ahí su bolsita o algo, su mariconera, y de ahí lo registran todo, y hasta el dinero andan quitando. Y eso no lo dicen los abusos que andan cometiendo los policías o los soldados corruptos que ponen. Entonces nosotros, pues, por eso queremos abocarnos a la ayuda, y se llevan a la gente, la torturan y maltrato y los golpes, los abusos de parte de estas autoridades, y pues algunas cosas quedan como impunes. Y aquí pues se ve la ley del talión, de la presidencia del más fuerte. Entonces, por eso nosotros le solicitamos la ayuda a la señorita, ¿verdad?, o a la persona de ahí jurídico, que pues pueda brindar, ¿verdad?, una forma de ayuda en cuanto a la situación del lugar, ¿verdad?, para poder tal vez tratar más detenidamente cómo es que se dieron los hechos ahí, ¿verdad? Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ya Ingrid va a repetir, ¿verdad?, la forma de los contactos. ¿Más audios? ¿Sí? Tenemos uno más. Muy buenos días. Muy interesante la ponencia de este día, ¿verdad?, sobre todas las aberraciones que se están haciendo en este régimen. Y le quería pedir cuál es su posición cuando le dicen a uno, cuando señala esto, la famosa frase, el que nada debe, nada teme. Otra trillada que le ponen a uno, por algo lo llevaron. Entonces, yo lo que les menciono, como a ellos no les ha tocado, o a un familiar o a alguien cercano a ellos, ¿verdad?, están diciendo eso. Parece que esta medida va a quedar por siempre. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por sus participaciones. Ingrid. Sí. Bueno, gracias a las personas que están pendientes del programa. La primera intervención que decía, capturen a los malos, ¿verdad?, capturen a los delincuentes. Y la gente tiene esta preocupación porque vemos que, por ejemplo, es el gobierno el que protege a los delincuentes en muchos sentidos y en muchas formas, y hay evidencias de medios de comunicación investigativos que las han presentado. Por ejemplo, ¿cómo es que en El Salvador tenemos más de 20,000 inocentes en centros penales, pero por otro lado tenemos pandilleros de la clica o programa Hollywood de la MS-13 libres, cuando, por ejemplo, el Crook de Hollywood tenía una condena de más de 40 años y en este gobierno lo han dejado en libertad y está en México? Hoy entiendo que capturado. El indio de Hollywood, de la misma clica, de igual manera, ya lo capturaron en México y hoy está en Houston, ¿verdad? Va a ser procesado en noviembre. Tenemos, en este caso, el indio de Hollywood, no, ese es el que han sacado al asilo aquí. Mareros que han sacado los asilos de primer nivel a negociar. También de la clica de Hollywood. Y así varios, que por cierto, se ve que hay preferencias, ¿verdad?, entre las personas con las que negocia el gobierno. Hay que ver esa parte también, los líderes de pandillas. Entonces, aquí es la pregunta que nos hacemos: ¿quién es entonces el que cuida a los delincuentes? Y la segunda participación, hay que llevarse a los delincuentes, a los pandilleros, que incluso hoy se ha visto algunos en libertad todavía, mientras que hay otros que porque tienen un tatuaje de una flor, ¿verdad?, del nombre de su hijo, un tatuaje artístico, que es algo tan normal y común en países de primer mundo,
tenerlos, están presos. Como cabe la duda, porque no se sabe si el tatuaje, dicen, bueno, entonces hay que vaya 6 meses, dicen, a ver, que lo investiguen. Sí, y si, como decía el otro amigo, si es inocente va a salir. Pues sí, pero ¿cómo va a salir? Miren, salen traumados, voy a decirle, violados sexualmente. Duro decirlo, pero es así. Desnutridos, a punto de morir. Bueno, gente que hoy lo dejan salir, 5 días después se muere. Tenemos un caso en Tacuba, un caso terrible. Si es inocente, le dijeron a la esposa que tiene una discapacidad del habla, pobrecita la muchacha, que dejó un niño, el muchacho fallecido, y su madre de la tercera edad le dice, no, ya va a salir, le dice. Va a ver que en la inicial va a salir, si es inocente va a salir. ¿Cómo salió él? Sabe que es de los que van a tirar al penalito, porque ni siquiera tienen la humanidad de llamarle al familiar para que lo vayan a recoger. Mire, salen con escabiosis, con problemas internos, golpes, desnutridos. Así salió este muchacho, de Tacuba es. Llegó a su casa de repente y cuando la mamá, la suegra y la esposa lo vieron y su hijo, felices, ¿verdad? En su increíble pobreza, porque solo son familia de agricultores y el único que trabajaba era él, la tierra. ¿Qué hicieron? Darle lo mejor que podían de sopas, de montes, de hierbas, para que se lograra reponer. Pero él se quejaba de dolores porque dice que todo el tiempo lo golpeaban. Y en la última golpiza, quizás lo evaluaron porque llegaron, lo sacaron a la clínica y como una semana después, comentaba él, lo dejaron en libertad. Duró 15 días en su casa. Ahí lo tenemos en el reporte nosotros. Duró 15 días en su casa. Antonio Meléndez se llama él. ¿Y qué es eso? ¿Qué nombre tiene eso? Torturas dentro de centros penales que terminan con la muerte de las personas. Cuando dice ellos, pero es que si es inocente va a salir, ¿cómo? Tan golpeado que va a ir a fallecer, que no tuvo la oportunidad de la presunción de inocencia, de probar su inocencia. No. La narrativa del gobierno, cuando ustedes ven en las noticias, presentan 2.000 traslados de Izalco al Secot. Todos pasan ahí con sus placas de pandilleros. Mire, esos ya estaban condenados. Esos ya tenían condenas de años. Y hacen el show. ¿Y por qué? Porque a ellos ya no les importa lo que piensen los salvadoreños. No. A ellos lo que piensan los salvadoreños les da lo mismo porque ya tienen el fraude de las instituciones, todo listo. Ahora lo que a ellos les importa es que la comunidad internacional vea a bien lo que se está haciendo y por eso ellos presentan solo esa parte mediática que llama la atención, que roba los focos y que dicen, miren, estamos capturando, pero ahí lo que están presentando son condenados y si acaso más de algunos que han capturado. Pero ¿por qué no presentan en esas fotografías, por ejemplo, los casos que nosotros llevamos? Personas que no tienen ni un tatuaje, personas que nunca han estado presas, ni siquiera en Bartolinas de la policía, muchísimo menos condenadas penalmente, no tienen antecedentes penales. Personas que son agricultores, sindicalistas, maestros, estudiantes universitarios, trabajadores en general. ¿Por qué no sacan una foto de ellos? ¿Verdad? Eso nosotros los invitamos. Al contrario, lo que hacen es decir, hoy hasta el presidente ha reconocido, y qué bueno, ¿verdad?, que haya dicho que el margen de error son más de 4.000 personas que él, por boca de él y de sus funcionarios, han dicho que han dejado en libertad. Qué bueno que ya reconocen esa parte. Que más de 4.000 salvadoreños han ido a tener que ser mezclados con activos de pandillas que los han torturado, los han golpeado, con otros condenados por graves delitos, y que por lo tanto han ido a sufrir cualquier vejación, tortura dentro de centros penales. Pero, presidente, no son solo 4.300 personas, hablamos de 20.000 salvadoreños. Todas esas familias están sufriendo ahorita, ¿verdad? Y qué decir de las víctimas directas del régimen, las mujeres, los niños, las niñas, que tal vez tenemos la oportunidad de hablar un poco de eso. Y bueno, él hablaba un amigo ahí de que si le podemos ayudar porque se llevaron a su familiar, ¿verdad?, después de una golpiza y que le han hasta robado dinero. Sí, eso se ha prestado, o sea, se llevan los teléfonos, nunca se los devuelven, el dinero no se los devuelve. Y los guardias, dice, o sea, estamos hablando de la Fuerza Armada, ¿qué tienen que andar haciendo? Capturando gente, golpeando gente, quitándole sus pertenencias a las personas. Eso se llama abuso de autoridad. ¿Y sabe dónde lo hacen, Kenny?
en los lugares más pobres, en las comunidades más pobres, donde la gente saben que no va a decir nada de inmediato, donde no se va a viralizar su denuncia. ¿Usted cree que ahí en lugares, por ejemplo, donde yo vivo, que son colonias, digamos, de capas medias, ¿verdad? Somos de la clase trabajadora siempre, pero digamos que tenemos un salario, que tenemos una casa un poco más digna. ¿Cree usted que llega la policía? Nunca. A tocar la puerta y a tirarla. No. Porque ya no digamos allá en Los Sueños, ¿verdad? Donde precisamente en el patio trasero de la casa del presidente Bukele hay una fosa clandestina con 26 cuerpos que está en reserva, y que ahí seguramente hay muchos desaparecidos que estos angelitos que ellos cuidan y que hoy sacan para México tienen víctimas ahí, por cierto. Ahí esas colonias nunca llegan, a Santa Elena nunca más van a llegar, La Escalón nunca van a llegar. Vaya, con decirle Santa Tecla, Ciudad Melió, lugares así que son capas medias, nunca va a llegar un policía a tocarle y decirle que se lo lleva. Porque saben que la gente se le va a parar y le va a decir, ¿y por qué? ¿A dónde está la orden de captura? Aquí tengo mis derechos, yo lo sé, ¿verdad? Pero si van allá donde el pobre agricultor, la mujer soltera, que tiene solo esos pocos hijos, que los tiene que alimentar, que cuidar, y que no va a saber qué contestar más que, mire, sí, pero por favor, no lo hagan enfrente de mis hijos, yo voy a cooperar. Así dice la gente. Y como les dicen que ya la van a regresar, la gente pues sí, se va, ¿verdad? Entonces, estamos a la orden, al amigo, en el 2398-0807. De manera presencial puede llegar a nuestro local, que estamos ubicados en la 5ª Avenida Norte y 33 Calle Poniente, punto de referencia la Iglesia Luz del Mundo, a unos 50 pasos de la iglesia a la derecha. Dice que, bueno, la frase del que nada debe, nada teme, o que por algo se lo llevan. Si por algo se lo llevan, ¿por qué? Porque el vecino no le cayó bien e hizo una llamada anónima, porque tiene un tatuaje artístico, porque al policía le cae mal. Miren, le voy a poner el ejemplo de que es bien emblemático y punto de honor para nosotros, que es el caso de la isla del Espíritu Santo. Una isla donde nunca ha habido pandillas. Bueno, los mismos policías han reconocido ahí en tiempos anteriores la eficacia del apoyo comunitario, de la organización comunitaria, para mantener a esta isla libre de eso. Es más, han sacado adelante profesionales. Hay un ingeniero que estuvo preso, un ingeniero graduado de la universidad privada, estudiantes universitarios en proceso, bueno, y en general lancheros, agricultores, ¿verdad? Y tenemos ahí que hay 22 presos, porque en su momento, al inicio del régimen, dijeron que eran cuotas y que cada delegación, como sea, tenía que llevar tal cantidad de capturados. Claro, los policías ahí dijeron, pero es que aquí no hay, pero como nos han pedido por obligación llevar tanto, llevemos a los que podamos, ¿verdad? Y cabal 22, pero sabe, a partir de la denuncia, y porque los jueces hay algunos que tienen conciencia, ¿verdad? Y que algo, o sea, se tienen que acordar del juramento que hicieron. Ya hay 5 de estos 22 lancheros de la isla del Espíritu Santo en libertad, algunos esperando que se cumpla la medida cautelar, algunos tienen ya carta de libertad, a la espera, ¿verdad?, de que sea rápido el proceso y los dejen en libertad. Miren, ahí en el penalito, las mamás de estos jóvenes, de estos muchachos, todos los días llegan con la esperanza, ¿verdad?, de que estén en libertad sus hijos, porque lamentablemente el sistema es tan incapaz que no puede hacer una llamada para que lleguen a recogerlo. Entonces mejor dicen, por si acaso, mejor ahí vamos a estar, con la ropa, con las pomadas para la escabiosis, porque eso hay que decirlo. 90% de los privados de libertad tienen una terrible enfermedad del hongo en la piel. Entonces, eso les recomendamos nosotros, tener la pomada. Bueno, nosotros tenemos un doctor, el doctor Hernández, que es voluntario en el socorro jurídico, y aparte de eso, para la piel, fíjese cuánto tiene que tener una persona, porque el sector público no va a hacer eso, o sea, el sistema público de salud no lo va a hacer. Solo una persona que recibe un familiar en libertad en el centro penal, en el penalito, tiene que tener por lo menos $150 listos para hacerle todos los exámenes, porque eso sí se los recomendamos, para que no suceda lo que el muchacho de Tacuba, ¿verdad? O sea, todos los exámenes en general, si tiene anemia profunda, golpes internos, una ultra, exámenes de sangre en general, de orina, golpes en la cabeza. Entonces hay un perfil barato para todos los exámenes de 150, o tal vez hay otros centros médicos que nos pueden dar un poco más barato, pero sí eso lo recomendamos nosotros para entrarle
con el tratamiento médico adecuado y evitar las muertes. ¿Verdad? Entonces, sí, o sea, dice en la frase que nada debe, nada teme, pero ¿cómo que no va a temer si ya van más de 200 fallecidos, tantas personas torturadas? ¿Cuáles son las bienvenidas de la gente en los centros penales, más cuando los que van a Izalco? No, los testimonios de gente que violan sexualmente, de que nada debe, nada teme. ¿Cómo no va a temer nada? O sea, es algo terrible lo que están hablando, como no son ellos, ¿verdad? Como los diputados, el presidente, son los únicos en este país, los magistrados, que están seguros que nunca se les va a capturar, los únicos. De ahí todos, porque el régimen de excepción no es parcializado para delincuentes. Es una pérdida de nuestras garantías constitucionales a nivel general. Todos estamos en eso. Sí, antes de ir ya finalizando, nos quedan pocos minutos. Sí. Ingrid, me gustaría saber en esa documentación que ustedes llevan, ¿cuántos fallecidos pues van en este año en centros penales, ese registro que ustedes han llevado? Correcto, vaya. Fíjese, Kenia, que solo este año, desde el 2 de enero, donde falleció Juan Carlos Palacios de San Esteban Catarina, San Vicente, capturado por agrupaciones ilícitas, que nunca se le dio la oportunidad de la audiencia preliminar, falleció en la Bartolina del Penalito, oiga bien, el 2 de enero del 2023. Desde ahí, que es el número 96, estamos hablando de 43 personas fallecidas solo este año. Y hay picos, porque por ejemplo, tenemos en el mes del 2 al 28 de enero, no, del 2 al 31, o sea, en un mes, 2, 4, 6, 8, 10 fallecidos. Hay semanas que hemos tenido 6 fallecidos. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos, cuando los diputados, el señor presidente a través de sus ministros, salen hablando del 0 homicidios, o sea que estas vidas no valen nada en fase de investigación. Esas no cuentan. Esas no cuentan, les preguntamos. Otra, los desaparecidos que todos los días la gente llega a denunciar, tanto a las unidades de la PNC como de la Fiscalía General de la República, o sea que esas vidas no cuentan. Miren, si esos desaparecidos están en las fosas clandestinas, si nuestro país está construido sobre fosas clandestinas, son más de 50 a nivel nacional, todas en reserva. ¿Por qué? Porque estas estructuras criminales mataban, ya hay del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que dicen que hubo una negociación para no que no hubieran homicidios, sino que los homicidios que se daban los enterraran mejor, porque como dijo el ministro, y aquí suscribo sus palabras, tomo sus palabras, que es un desaparecido, decía él, es una forma de ocultar un homicidio. Ajá, y si estos desaparecidos están en todas estas fosas clandestinas, y dicen que ya tienen a la mayoría de pandilleros, porque no comienzan a hablar dónde están enterrados y le quitan todo ese dolor a las personas que están esperando saber de su familiar desaparecido? Aquí tenemos, solo en los 4 años de este gobierno, más de 5,000 denuncias de personas desaparecidas. ¿O es acaso que, por ejemplo, en el patio trasero de la casa del presidente Bukele, en esa finca donde hay 26 cuerpos, que nosotros quisimos llegar a ver con una periodista de Europa y no nos dejaron pasar, nos dejaron hasta la cinta? ¿Por qué no vamos a ver de cuándo son estos homicidios? Porque se les cae el 0 homicidio, porque más de alguno va a salir en esos días que salen los diputados a decir, gracias a Dios, este día no ha habido homicidio. Pero ¿y los enterrados ahí? ¿Y los desaparecidos? ¿Y los de centros penales inocentes? Que los han matado los custodios, que los han matado activos de pandillas, ¿verdad? O que han muerto por negligencia médica. ¿Acaso estas vidas no cuentan? No sé, que somos iguales ante la ley. Eso de decir que que el jardín lo tenemos que para dejar bonito, cortar la maleza, pero pues también se nos van a ir algunas flores buenas. No, pero miren, las vidas de los salvadoreños, como decía Batman, no son muebles, ¿verdad? Son vidas humanas que tienen derechos que deben de respetárseles, y en el momento que no se hace, les nacen a los familiares derechos de reparación moral, reparación material, porque mucha gente ha perdido no solamente sus viviendas, se han endeudado doble o triple, sino que también están gravemente enfermas y necesitan reparación material. Su derecho a no repetición, ¿verdad? A limpiar el nombre de sus familiares que les colgaron el cartel de terrorista y nunca se les permitió, ¿verdad?, comprobar su inocencia en un juicio justo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la ley? No hay donde perdernos, es lo que dice la ley. Y por lo tanto, es lo que nosotros denunciamos, aunque se molesten y aunque digan, porque pues el ataque es que nosotros defendemos
pandilleros, y no, los que defienden pandilleros ya están claramente quiénes son. Nosotros defendemos personas inocentes, tenemos pruebas, en 15 días tenemos los expedientes listos de estas personas, elementos de prueba para llegar ante el juez cuando se nos llame, frente a la fiscalía incompetente, que no tiene más que la declaración del policía y que por lo tanto no les alcanzan 6 meses, sino que están pedirle al juez más tiempo, porque no tienen nada. ¿Y por qué no quitan el régimen de excepción? Porque en el momento que lo quiten, los jueces ya no van a tener cómo seguir manteniendo a esta gente presa si no hay pruebas. No hay pruebas. Entonces nosotros les hacemos el llamado a la conciencia a todos los funcionarios en esta cadena de responsables. Ahorita se sienten con todo el poder, pero va a haber un momento en el tiempo que van a llegar frente al banquillo de los acusados y no va a haber ningún Nayib Bukele, no va a haber ningún Villatoro, no va a haber ningún Arias Achicas, nadie que los esté respaldando y defendiendo, porque el Estado de Derecho un día lo vamos a recuperar, el poder no es eterno y eso se ha comprobado. Y ahí, hasta entonces van a comprender que era necesario tener principios, era necesario cumplir, porque han jurado ante la Constitución, no ante ningún presidente prepotente, ni una familia, ni una mayoría legislativa, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Ingrid, y qué bueno que del Socorro Jurídico pues se esté documentando, ¿verdad?, estos casos y se les está dando apoyo a las personas en lo que cabe, porque es una gran cantidad, ¿verdad?, de personas, pero bueno, quienes quieran abocarse al Socorro Jurídico, ya Ingrid daba la información a dónde pueden ir. Muchísimas gracias, Ingrid, por haber estado acá. Cómo no, gracias a usted y espero pues en una próxima oportunidad de estar también aquí compartiendo el acontecer en esto del régimen de excepción y la improvisación criminal del mismo. Gracias. Muchísimas gracias a usted también. Le invito a que comparta esta entrevista. Está en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Buen día. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. ¿Ya has pensado cómo sería el mundo sin tu luz? Sin la luz de cada uno de nosotros. Tu luz es la que pone todo en marcha, es la que mueve el mundo hacia adelante. En AESCAES te acompañamos hasta tu hogar y tu trabajo para que tu luz nunca falte, entregándote toda nuestra energía para iluminar tu vida y junto a ti acelerar el futuro de la energía para iluminar el mañana. AES, tu energía es el futuro de todos. En AESCAES trabajamos para que tu luz nunca falte, llevando hasta tu hogar y tu trabajo la energía que iluminará el mañana. AES, tu energía es el futuro de todos. Entender la realidad para impulsar cambios. Al filo de la semana.